Muy buenas tardes, amigos televidentes. Este es su espacio de Frente a la Verdad. Como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que ha transcurrido ha sido una semana sumamente cargada de política y de hecho tenemos una persona que es un gran político. Él es César Fernández, quien es encargado de prensa y propaganda de la Fuerza del Pueblo. Hermano querido, ¿cómo estás? Bueno, hermano, feliz de estar aquí contigo y saludar a ese público que hoy domingo en la tarde está en su casa y nos permite meternos a través de la televisión y de las diferentes plataformas a molestarlos, pero yo sé que es un público inteligente el que te recibe todos los domingos y gracias por la oportunidad, no solamente a nosotros, sino a la Fuerza del Pueblo, de participar en esta plataforma que he venido dándole seguimiento a través del tiempo y te felicito. Gracias. Por tener una herramienta de comunicación democrática. Así es. Independientemente de tu sector político al que perteneces, pero te maneja de manera muy plural. Así es. Y de manera, manejando conceptos y manejando lo que realmente la gente quiere escuchar, que es escuchar de las diferentes voces y cada quien hace su propia opinión de lo que aquí ocurre en esta verdad. Nos dio mucha brega porque tú sabes que tú siempre estabas muy comprometido, pero para mí es un orgullo tenerte aquí, ya que estábamos detrás de ti, pero gracias a Dios se cumplió eso. César, ¿cómo está la Fuerza del Pueblo? Cuéntanos cómo está la algarabía que se ve en la población, el crecimiento que ha tenido ese partido que encabeza el presidente Leonel Fernández. Bueno, la Fuerza del Pueblo de verdad que es un caso para estudiar. Un partido que va a cumplir ahora sus 2 años, que sale de la ruptura de un partido político y en apenas 4 meses logra obtener una plataforma político-jurídica a través de la generosidad de los amigos del Partido de los Trabajadores Dominicanos que nos le ofrecen al presidente Leonel Fernández, obviamente ese liderazgo, y a quienes la acompañamos, esa plataforma, mediante una serie de asambleas dentro de ese partido, se acordó esa fusión. Y de ahí nace la Fuerza del Pueblo. Casualmente, ahora esta semana que recién termina, el 14 de junio, celebramos la lamentable pérdida del valioso compañero Esteban Díaz Jaques, fundador del 14 de junio, luchador histórico. Y Esteban... Un gran ser humano, humilde, Un gran ser humano, muy humilde, sí. y nunca, el presidente Fernández, vamos a decir, una especie de panegírico, hablando en el partido, decía, nunca ostentó de sus relaciones con Camaño, sí, de sus relaciones con todo el rol que él jugó. Y casualmente Esteban es uno de los motivadores a lo interno del Partido de los Trabajadores Dominicanos para que se diera la fusión y para que naciera la Fuerza del Pueblo. Hasta estoy casi seguro de que quien le otorga el nombre de Fuerza del Pueblo es Esteban Díaz Jaques, celebramos su partida. Entonces, en ese entorno, la Fuerza del Pueblo nace o se origina el 20 de octubre del año 2019. Nos abocamos a varios procesos que no vale la pena mencionar porque fueron tortuosos, pero quedaron atrás y fueron superados, gracias a la tenacidad del presidente y de todos los compañeros que nos involucramos en ese proceso. Y fuimos a unas elecciones en 4 meses, sí, a unas elecciones en febrero del 2015, del 2020, 15 de febrero del 2020, fallidas, como todos lo sabemos, ese fracaso aquel fatídico, ya inconstitucional voto electoral, reconocido por el Tribunal Constitucional, y luego a las de marzo, también municipales, y presidenciales ya en julio por el tema del COVID. Y el desempeño de nuestro partido ha sido para mí grandioso. Un partido con, yo diría, en términos electorales, tú que tienes mucha experiencia en política, horas de haber sido formado, obtener escaños importantes en las 3 áreas de elección. Si te vas a la senatorial, al día de hoy tenemos 9 senadores. En la Cámara Baja estamos hablando de 18, 19 diputados. Y a nivel municipal, cerca de 45, casi 50 entre alcaldes, regidores, directores de distrito y vocales. Es decir,
una matrícula obtenida electoralmente de manera impresionante en un partido nuevo. Eso nunca se había visto. Pero no obstante ese éxito, ese logro obtenido, obviamente, recostado totalmente en el liderazgo del presidente Leonel Fernández, empezamos a trabajar en la construcción del partido. Nos abocamos al Congreso Profesor Juan Bosch, donde constituimos una nueva idea, un nuevo pensamiento político, que no fue más nada que conjugar el pensamiento un poco de izquierda que tenía el PTD con el pensamiento progresista del presidente Fernández y la corriente que le acompañamos, y de ahí nace lo que es la Fuerza del Pueblo. Estatutariamente, nuestra línea de acción, nuestra declaración de principios y todos nuestros reglamentos a seguir para construir un partido. Eso fue en plena pandemia. Eso se hizo, el único congreso que un partido alguno haya hecho en pandemia, sí, lo hizo la Fuerza del Pueblo. Más de 7,000 delegados. Tengo que reconocer el trabajo de don Franklin Almeida, que coordinó este congreso. 7,000 delegados de manera permanente, y en algún momento hubo 15,000 compañeros y compañeras trabajando en las distintas mesas. De ahí sale ya lo que digo yo, el uniforme para el equipo de béisbol salir al terreno. Yeah. Pero paralelamente nuestra Secretaría de Organización nunca descansó. También un saludo al compañero Bauta Rojas, nuestro secretario de Organización, no descansó en toda esta construcción de nuestro padrón. No teníamos padrón. Entonces, ya al día de hoy podemos exhibir un padrón de 1 millón de miembros. Se entregará ahora el completivo de 1 millón el 30 de junio en la Junta Central Electoral. Entonces tienen por un lado al compañero vicepresidente del partido, Radamés Jiménez Peña, que es nuestro coordinador político, conquistando y trayendo compañeros de todos los partidos a la Fuerza del Pueblo. Entonces ya ves, a 2 años de las elecciones, el único partido que tiene una comisión, que por cierto encabeza mi buen amigo Roberto Rosario, para ver los perfiles de los posibles candidatos al 24. Ya no con aquella premura del 2020 que teníamos que armar boletas súbitamente, ya ahora con tiempo ya la Fuerza del Pueblo está viendo esos perfiles para ver quiénes podrían ser. Así es. Quiénes podrían ser esos compañeros, irlos evaluando, irlos preparando para los procesos internos del partido y también posibles alianzas con algunas organizaciones. Ese es el punto de vista de la construcción estructural del partido. Ahora vámonos a la parte política. ¿Qué ha ocurrido en la parte política? Desde nuestro nacimiento, la Fuerza del Pueblo ha venido haciendo señalamientos contundentes, precisos, de cada una de las áreas de desarrollo económico y social del país. Y cito ejemplos. En el pleno 2020, en plena pandemia, siendo Danilo Medina presidente, el doctor Leonel Fernández puntualizó claramente cómo había que enfrentar el COVID, cómo había que prepararse para no solamente la crisis sanitaria, sino la crisis post-sanitaria, que era la económica. Lo hizo, inmediatamente asume el presidente Abinader, seguimos como partido. Nuestra Secretaría de Salud hizo señalamientos en el área no solamente de la prevención del COVID, del tratamiento del COVID, sino también en la aplicación de la vacuna. Se mantuvieron activos. En la vacuna. Nuestra Secretaría de Economía hizo señalamientos con respecto a cómo dinamizar la economía, qué se visualizaba en la economía. Nuestra Secretaría de Educación, por igual, cómo vamos a enfrentar este año escolar. Un año escolar que pasó, el gobierno gastó miles de millones de pesos y no sabemos qué pasó en ese año escolar virtual. No lo sabemos. ¿Se perdió el año? ¿No se perdió? Eso es un secreto, es el mejor secreto mejor guardado del gobierno. Entonces lo que te quiero decir es que cuando ves en una mirada 360 grados, la Fuerza del Pueblo es el partido, por eso es el partido principal de oposición más completo. No hemos desmayado de trabajar en la construcción de un partido nuevo. Ya fíjate que participamos en el 2020 en la casilla 18 y ya hoy estamos apenas en unas elecciones de 6 meses en la casilla número 3. Y tiene varios senadores, tiene síndicos. Claro, entonces eso te quiere decir... Y prácticamente ustedes nacieron los otros días, ¿fue? Sí, vamos a cumplir apenas 2 años. Es decir, 2 años. Que es y lo más importante, yo te diría, Héctor, que es que la gente en las encuestas ya de manera consecutiva, de manera permanente, de manera continua, hemos salido sobre un 70% como el partido de oposición. La gente dice, bueno, pero ustedes se propusieron ser el líder de la oposición. No, eso tú no te lo propones. Eso la gente te ve
y ve las causas que tú defiendes, que son las causas del pueblo, y la gente se identifica contigo. Como el alza del pollo, el alza de los artículos de primera necesidad, que hemos visto al presidente Fernández defenderlo. Y también vimos al presidente Luis Abinader, que cogió al presidente Fernández como su contrincante. Efectivamente. Cuando le dijo de la cuestión de Google y esas cosas. Efectivamente, lamentablemente uno de los muchos errores de nuestro amigo Luis Abinader es que eligió una herramienta equivocada para denostar a Leonel, que es con el Google. Sabemos todos que en las redes sociales y en la web, en la página, en el espacio, en el ciberespacio, hay muchos tipos de informaciones. Y hay gente que coloca información negativa, claro que sí, a propósito, pero las informaciones positivas, que son orgánicas, o sea, que son naturales de las ejecutorias del presidente Leonel Fernández, están ahí. Cuando él mandó a buscar a Google, entonces yo tengo una frase, que siempre se ha dicho que una frase del Cibao, tú y yo que somos cibaeños, sí, que el que va por lana sale trasquilado. Ajá. En este caso, Luis fue por lana y salió googleado, porque le salió el tiro por la culata con el caso de Google. A propósito del presidente Luis Abinader, ¿cómo tú has visto, le ha tocado gobernar en unas situaciones difíciles? Primero con la pandemia, ahora la situación de la guerra, y se ha beneficiado la oposición en el sentido de los aumentos de primera necesidad, aumento de los combustibles, en fin, y ellos han mantenido estancado el aumento de los combustibles, haciendo una especie de subsidio. Ya van casi 30,000 y pico de millones de pesos que han depositado para mantener los combustibles, y de eso se ha beneficiado los partidos de oposición. ¿Cómo tú has visto el desempeño que ha tenido el presidente Luis Abinader y sus funcionarios, que la población lo ha catalogado de que no lo ayudan? Hemos visto un presidente que tiene buenas intenciones, pero hemos visto funcionarios que no lo ayudan a él. Él es el mismo relacionista público de su gobierno, y él es el mismo todo de la presidencia. Yo te voy a hacer una analogía, es algo que yo he aprendido en política y en mi recorrer el país durante ya, señor, increíble, ya más de 20 años en estas lides políticas, y es que el dominicano entiende las cosas con los ejemplos prácticos. Y el béisbol es uno de los ejemplos más prácticos que el dominicano entiende las cosas. Un gobierno es un equipo de béisbol, donde tú tienes el lanzador, tienes el catcher, las demás bases, y obviamente el manager, el que toma las decisiones, es el presidente de la República. Partiendo de ahí, ves estos 2 años de gestión ya que se cumplen ahora en agosto, el presidente Abinader ha sido errático en todas sus decisiones, en todas. De hecho, el primer año, recordemos que se utilizó el estado de exención o el estado especial para hacer lo que quisieron. Tuvieron todo para hacer lo que quisieron. Sin embargo, fracasaron en la política agropecuaria. En noviembre 21 del 2020, la Fuerza del Pueblo entrega un documento al país, donde hace una serie de recomendaciones para que se garantizara desde ya la seguridad alimentaria. ¿Qué hizo el gobierno? Apenas al Banco Agrícola le invierte 5,000 millones de pesos a tasa cero para que sean invertidos en el campo. Pero por otro lado, anuncia, como si fuéramos un país que no tuviera ningún problema, un programa de inversión en infraestructura de más de 150,000 millones de pesos. El momento ahí no demandaba anunciar proyectos de infraestructura ni embarcarse en proyectos de infraestructura. Y te hablo de una persona que soy defensor de la infraestructura en su momento. La crisis de ese momento, del 2020, era garantizar la comida a la gente y luego garantizar el empleo, para que cuando se iniciara la recuperación de la crisis, entonces pudiéramos tener lo básico, empleo y entonces comida. No lo hizo así, erráticamente. En el 2021 hace lo que manda el libro de la economía. ¿Qué manda el libro de la economía en épocas de contracción? Bueno, poner mucho circulante, inyectarle recursos a las finanzas públicas para que se dinamice la economía. Estados Unidos invirtió 9,000 trillones de dólares, Europa por igual. Pero llega un momento que ese dinero hay que recogerlo, porque entonces eso te produce una inflación importantísima que luego no puedes manejar. Según los economistas, con mucho respeto a los economistas, que no soy economista, pero trata uno de leerlos y entenderlos,
los economistas han dicho que había que empezar a retirar ese exceso de circulante en julio del 2021 o en septiembre del 2021. Algunos dicen que hasta en noviembre. Eso no ocurrió. O sea, el gobierno ahí se equivocó. La política financiera, económica del gobierno ahí falló. ¿Cuándo empezó a retirarse? En enero de este año, de 2022. Por eso ya ves que estamos en 5.5 de aumento de la tasa y ya esta semana que acaba de pasar, los Estados Unidos acaban de subir la tasa. Lo que quiere decir que está obligado el Banco Central a esta semana que empieza ahora a aumentar la tasa. Entonces, ¿a qué te lleva eso? Eso te lleva a que estás retirando circulante de la calle, la gente no tiene con qué comprar, los productos están caros por el tema de la inflación, entonces lleva a un efecto que llaman los economistas que es la estanflación, la combinación del estancamiento de la economía con la inflación, lo que es terrible, acompañado de una alza del barril de petróleo ya por encima de los $120, y según el presidente de JP Morgan Chase, que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, él está pronosticando que el barril de petróleo podría llegar a 170 millones de dólares. No me digas. A 170 millones, perdón, a 170 dólares el barril. Sí. ¿Qué ocurre con eso? El presidente... que sería una catástrofe para este gobierno. El presidente de la República, arrinconado entre las cuerdas por la situación, como los boxeadores, está, como tú bien señalabas, subsidiando entre 1.700, 1.800, 2.000 millones de pesos a la semana el combustible. Pero eso no lo aguanta nadie. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Claro. El subsidio al sector eléctrico también es insostenible. Entonces, tú tienes que tomar decisiones trascendentales a nivel de Estado. Ya. De qué tú vas a hacer. No las están tomando. Entonces, con esto ¿cuál sería la posición de ustedes? Con esto te digo, antes de irte a esa posición, que en este caso el manager está jugando mal la pelota. No me digas que tiene buenas intenciones. Si tú tienes un pitcher que le están dando palos, saca el pitcher. No me digas que el pitcher es bueno, que es familia tuya, que tú lo quieres, que es un compañero y tú lo estás dejando y te están dando palos. Te van a ganar el juego. Entonces, el manager, que es el presidente, tiene que sacar ese pitcher. Si hay un corredor que no corre bien, sácalo. Pon al que te resuelva el problema. Porque el manager lo que tiene que dar es resultado. En este caso, el presidente de la República tiene que darle resultados. No buscar excusas. Yo no puedo tener un presidente de la República que por la mañana me dé una excusa, por la tarde otra y por la noche otra, de lo que no tiene la capacidad de hacer. Lo elegimos, yo no lo elegí, por suerte, pero los que lo eligieron, y al final también es mi presidente, yo quiero que resuelva los problemas, no que me dé excusas, y no que me esté dando anuncios, como tú señalaste, parece a Bugs Bunny, juega todas las bases, hace todos los anuncios y se mantiene con una política de comunicación hiperactiva. A veces, en principio, uno se sentaba a escuchar al presidente, pero ya a veces pasan los anuncios del presidente y uno ni siquiera lo escucha, porque no dice nada, habla 3, 4 minutos y no pasa nada. Me decía un empresario, que me reuní en esta semana con él, que lo invitaron a un acto en turismo. Yeah. Invitaron a las universidades, invitaron a compras y contrataciones, invitaron a múltiples instituciones para hablar de transparencia en el sector turismo. Pero sin embargo, en el mismo momento, tú tienes una oficina que está dentro del Palacio, que es la PROPEP, de Proyectos Especiales de la Presidencia, donde está siendo cuestionada por malos manejos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es una cosa con guitarra y otra con violín. Entonces, él lo dijo ahí, hay instituciones que no van al mismo ritmo, pero usted es el presidente, hermano. Usted es el que tiene que tomar decisiones. Si ese funcionario que no va al ritmo, usted tiene que removerlo. Así es. Usted no puede esperar a agosto, la crisis está aquí. Y según los organismos internacionales va a ser peor. Según la FAO, el precio de los alimentos para el año que viene va a ser inaguantable. Pero lo peor es lo peor no es que los alimentos estén caros, lo peor es que no haya alimentos. Aquí hay polleras hoy en la República Dominicana que de trabajar 5 días a la semana están trabajando 3 días a la semana porque no hay pollo suficiente, a pesar de que han abrumado el mercado de pollo brasileño sin permiso. No me diga. Cuando el ministro de Agricultura se filtró una carta donde él estaba pidiendo que la entrada de los pollos de Brasil, ya los pollos aquí tenían muchísimo tiempo, la gente los conoce, y son pollos que no tienen las mejores condiciones, ni siquiera similares a la de los pollos dominicanos. Los mocanos de ahí. ¿Qué tenía que hacer el presidente? Apoyar a los productores de Moca, de Licey, de todas las 14 provincias del Cibao, que son productores de pollo tradicionales. Entonces no lo hizo. Fíjate cómo, de manera increíble, como todo lo que hace el gobierno, que es procurar darle negocio a gente que hace negocio, arrolla en el Congreso con la ley tasa cero
a 67 productos terminados. 67 productos de naciones que nosotros no hacemos negocio con ellos. Entonces usted le está permitiendo a Turquía, a Brasil, que traiga productos, pero los dominicanos, los productores dominicanos no pueden exportar nada. Entonces ese es el negocio del capaperro, claro, para destruir a los productores nacionales. Pero después que el presidente Leonel Fernández se cansa, se agota diciéndolo todos los días que esa ley no puede ser, y múltiples organizaciones diciéndolo, entonces lanzan el plan Siembra RD para tratar de apoyar a los campesinos cuando debió haber sido 2 años antes. Entonces, en la política agropecuaria es otra de las áreas donde fundamentalmente ha fracasado el gobierno dominicano. Antes de irnos a la pausa, yo quiero hacerte una pregunta. Vimos al vocero del Congreso, nuestro amigo Omar Fernández, durante esta semana, que se retiraron con relación a un préstamo de 600 millones de dólares. ¿Para qué ese préstamo realmente? Porque hemos visto que este gobierno ha sido uno de los gobiernos que más préstamos ha cogido durante los años de Leonel Fernández, que fueron 12 años fueron que gobernó Leonel Fernández, ¿verdad? No, bueno, fueron 12 años interrumpidos con 4 de Hipólito. Con 4 del presidente Hipólito Mejía. En esos 12 años no se había cogido tanto préstamo como se ha cogido ahora. Y vimos que Omar Fernández, durante la semana que pasó, se destapó diciendo que para qué era ese dinero, que él no sabía. Ahí tenemos las imágenes que yo quiero compartirlas contigo. Y vamos a compartirlas después de la pausa. Vamos a una pausa en este su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes como usted. Estamos conociendo el préstamo, como les acabo de decir, por 350 millones de dólares para el programa de operaciones de política de desarrollo. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? Siempre hablo de los préstamos y soy muy cuidadoso al hacerlo cuando asevero y digo que los préstamos no son malos por ser préstamos, no son malos de origen. Yo tengo préstamos en el banco y estoy seguro que muchos de mis colegas también tienen préstamos en el banco. Depende para qué es el préstamo. Si usted me dijera a mí que es un préstamo en este momento para algo de orden prioritario para la República Dominicana, la Fuerza del Pueblo lo puede considerar. Si fuese algo que de repente ayude a mitigar la alta delincuencia y criminalidad por la que pasa nuestro país, pudiéramos considerarlo. Si de repente usted me hablara a mí que fuese un préstamo para atacar el alto costo de la vida, el precio de los alimentos, para generar empleos, para crear empresas, para ver de qué forma mitigamos esta situación de la inflación, podríamos considerarlo como partido. Pero lamentablemente lo que veo en este momento es que nada tiene que ver ni con la falta de oportunidad, ni con desempleo, ni con el alto costo de la vida, ni con los temas que realmente le importan a los dominicanos. Es un préstamo para operaciones de política de desarrollo. No tengo la menor idea de lo que es eso. Y por vía de consecuencia, lamentablemente la Fuerza del Pueblo no va a apoyar este préstamo. Nos oponemos rotundamente, pensamos que están comprometiendo la soberanía de nuestro pueblo de manera irresponsable y le hago un llamado a esta Cámara de Diputados a que hagan lo propio, porque estamos ante una situación muy compleja, muy difícil para la República Dominicana, para todo el mundo, y tenemos que ser más solidarios con nuestros compatriotas, porque si no estamos empeñando su futuro. Muchas gracias.